Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes y todas también. Sean bienvenidos y bienvenidas al ciclo de Escuela para Padres y Madres que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM ha preparado para ustedes. Hoy llegamos al fin de este ciclo y por eso tenemos un tema y un invitado muy especial para ustedes. Les agradecemos que nos hayan estado acompañando a lo largo de este 2021 en el ciclo de Escuela para Padres que amablemente en el Centro de Orientación Educativa se ha organizado todos estos temas para ustedes a través de la maestra Wendy Bautista. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta tardecita del 10 de diciembre. Ya estamos muy cerca de iniciar esta época navideña y bueno, pues queremos que nos siga acompañando y que comparta con nosotros este tema que hoy vamos a platicar con ustedes. Y me refiero al tema de cómo hablar en la familia de la comunidad LGTTI. Y bueno, para ello tenemos un invitado especial, un invitado de lujo para cerrar este ciclo. Y bueno, pues está con nosotros el maestro Mario Fausto Gómez Lamón, quien es licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, también es maestro en psicoterapia familiar. Él, bueno, pues ha participado en diplomados en psicoterapia sistémica en pareja en la FES Iztacala, también tiene formación en terapia familiar sistémica, tiene también diplomados en estudios de género, también en investigación interdisciplinaria, en sexualidad, género y política pública, coordinador de la Comisión de Género en el SUAYET UNAM de la FES Iztacala, es coordinador del Diplomado Terapia Familiar y de Pareja, también es profesor del posgrado de la FES Iztacala de la UNAM, y también es profesor coordinador del Diplomado de Terapia Familiar y de Pareja con enfoque sistémico en la Universidad Autónoma Metropolitana. Para ello, bueno, pues él nos acompaña con este tema y sin más preámbulos, yo le doy una cordial bienvenida. Bienvenido, maestro, es un gusto que comparta con nosotros este tema tan interesante y este final de ciclo de escuela para padres y madres. No, yo estoy encantado. De verdad, muchísimas gracias, Marina, por esta amable presentación, que quizás tendría que actualizarla, ¿no? Porque hay algunos temas ahí que tal vez ya no son tan vigentes, pero chévere, ¿no? Yo agradezco de verdad esta cálida recepción, invitación y tener este espacio, ¿no? Y más sobre este tema. Pues a nosotros nos da muchísimo gusto que, bueno, tanto papás como mamás estemos hablando sobre este tema que es muy, muy importante que lo vayamos tratando y viendo cómo tratarlo en la familia. A veces, bueno, pues nos encontramos con algunas preguntas de los hijos que nos meten un poco en aprietos o a lo mejor no sabemos cómo contestarlas. Y bueno, pues es un tema que, bueno, pues puede ser platicado incluso en la familia. Y para ello, bueno, pues usted nos va a dar algunas estrategias y nos va a platicar acerca de ello. Sí, claro que sí, mira, yo con muchísimo gusto. Creo que ahí teníamos como una serie de preguntas, ¿no? Que ahí de alguna manera representaban como estas dudas, ¿no? Para lograr incluso como un diálogo, para que no sea una cuestión ahí como si fuese esto como un manual, ¿no? Porque incluso, y perdón, yo sé, se llama Escuela para Padres, pero yo sé que el ser padre es mucho más complicado que seguir una serie de recetas, ¿no? Entonces me encanta la idea y creo que ahí pudieras como compartirnos las preguntas, ¿no? Sí, claro, pues vamos a iniciar esta charla. Ahora vamos a tener una dinámica diferente a la que hemos estado llevando en este ciclo. Ahora va a ser una charla precisamente con el maestro Mario Fabio, Fausto, perdón, Mario Fausto, para hablar sobre este tema.
Y para empezar, maestro, yo quisiera preguntarle, ¿qué se entiende por identidad de género? Vamos a iniciar definiendo primero la identidad de género como para ir más o menos entrándole al tema. Claro, por identidad de género tendríamos que entenderlo como esta parte que va entre lo subjetivo, es decir, qué es lo que yo me digo a mí mismo, a mí misma o mí misma, ¿no? Sobre mi propia identidad, sobre quién soy yo. Entonces, al momento de hacer como esta reflexión, yo pudiera decir, bueno, es que Fausto se vive más tal vez desde lo no binario porque no estoy muy a gusto con estas nociones de lo que debe de ser un hombre, ¿no? O sea, de lo que tendría que hacer, las obligaciones incluso en términos de representación de virilidad, de violencia, entre otros, ¿no? Entonces, incluso yo me lo he cuestionado, ¿no? Si realmente me quiero nombrar desde ahí. Cuando decimos no binario, significa aquella persona que no se encuentra ni exclusivamente en lo femenino ni exclusivamente en lo masculino, sino que busca una integración, ¿no? De ambas partes. Y entonces, identidad hay que entenderlo como esta parte interna, lo que yo me pienso, de lo que yo me digo a mí mismo sobre quién soy yo. Y la parte externa, como yo de alguna manera lo demuestro. Quizás ahí uno pudiera decir, bueno, Fausto, estás diciendo no binario, pero no actúas, ¿no? O sea, porque piensan que uno se disfraza como estos personajes, como en los 70s había una película que se llama Ella, él, ¿no? Y que mitad era masculino, mitad femenino y todo su vestuario era así, cuando no tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con cómo tú te vives principalmente y cómo tú quisieras externarlo, ¿no? Yo pues me siento cómodo con ciertas ropas masculinas, ¿no? No he intentado con lo femenino, principalmente por miedo, ¿eh? Porque me ven con una falda acá afuera y me ponen como Santo Cristo. Entonces tiene que ver con eso. Entonces hay que entender que cada quien a su debido momento va generando y va respondiendo sus preguntas de quién es. Exactamente. Y bueno, a eso iba mi siguiente pregunta, maestro. Entonces, ¿cómo podríamos explicar la identidad con una perspectiva de género, precisamente? Porque estamos, digamos que, o conocemos esta identidad precisamente definiendo los géneros, ¿no? Como hombre, como mujer. Pero, como usted lo dice, bueno, y si a mí me gustan identificarme con con cosas que no pertenecen a mi género. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? ¿Cómo podríamos explicarlo entonces? Bueno, yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar es entenderlo desde una noción de derecho, ¿no? O sea, que yo tengo el derecho, ¿no? De expresarme por quién soy yo y cómo yo me veo y decido precisamente, ¿no? Y se vuelve un poco complicado porque creo que hay como esta vivencia un tanto paternalista, ¿no? Jerárquica, en la cual recae una gran responsabilidad por parte de los padres de incluso saber qué decir y qué hacer, orientar en todo momento. Cuando se vale decir es que yo desconozco el tema y permitir que su hija, su hijo, su hije incluso le vaya acercando al tema, que le vaya ilustrando, que le vaya compartiendo, que qué significa para él, ella o ella, ¿no? Ser quien es, ¿no? Y se vale también que esté en un lugar también de tensiones, porque al igual que cualquier otro joven que tal vez no se identifica directamente, o sea, se siente a gusto con el género que se le asignó al nacer, pues también va a tener algunos dilemas. Y el hecho de que tenga dilemas no significa que esté mal la decisión que está tomando con respecto a cómo va a mostrar y cómo va a expresar su propia identidad, ¿no? Entonces ahí hay que tener como en cuenta esa parte. Y tener perspectiva de género es una perspectiva abierta a los derechos humanos, abierta a comprender que no todo está dicho y también es una postura modesta, ¿no? O sea, de saber que no todo lo voy a resolver, ¿no? Y creo que ese es el gran dilema que tienen los papás, ¿no? Con respecto a que tienen que saberlo todo y de forma clara, explícita, determinada, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa si no me identifico con
lo que, lo que en mi género tendría que estar definiendo. Si yo, si yo opto por cosas que no tienen que ver con mi género, ¿cómo podría yo explicarlo? Claro, yo creo que la parte de comprensión y la parte de compartir precisamente cómo te vas sintiendo, creo que es un punto importante. Por ejemplo, últimamente yo no estoy de acuerdo con esas ideas de que pareciera que se ponen en contextos exclusivos cuando comprender, cuando escuchar a los menores de edad. O sea, se ponen temas muy particulares, como por ejemplo, en caso de abuso sexual, créele a tu hijo, créele a tu hija. Lo que te está diciendo es, o sea, y se ponen tal vez exclusivamente, pero en todos los temas referentes a quién quiere ser de grande, con qué identidad está creciendo, qué es lo que le está gustando, qué es lo que, eso no se puede, ¿no? Eso, a eso no le creas, eso está mal, pues qué vas a ver a una corta edad. Entonces hay una serie de descalificaciones. Y perdón, pero no hay que ser hipócrita, o sea, es creerle a la hija, el hijo elige en todo sentido, ¿no? O sea, te está diciendo algo, me está ocurriendo, tengo como esta duda, pues créele, ¿no? Y apoyarle, no generar como ese espacio de patología, de que lo que está diciendo, híjole, es terrible, está súper mal, ¿no? Entonces ahora existe la posibilidad de nombrarlo, de nombrar las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, también se vale decir, bueno, estoy un tanto confundido y me gustaría que alguien me acompañara en este proceso. No es buscar a que alguien me corrija o que me sí, que tenga algo que corregirme, porque no es así. Es algo que vas descubriendo de poco en poco. Entonces es una parte de un ejercicio de acompañamiento. Así es. Y bueno, en este sentido, tenemos una comunidad que se llama LGTTI y más, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos definir a esta comunidad? ¿Quiénes son la comunidad LGTBTTI y más? Claro, Que entiendo esto que va para... creciendo, ¿verdad? Va creciendo esta sigla. Claro, y es que ahí hay otra parte como súper interesante, ¿no? Que somos tolerantes a entender la tabla periódica, porque el mismo creador de la tabla periódica dice que esta la dejó de una manera tan amplia para que en medida en que se vayan descubriendo nuevos elementos, se vayan incluyendo. Es lo mismo con la vivencia humana, o sea, creamos a través del lenguaje una serie de palabras para poder decir quiénes somos. Y entonces estas palabras tienen una historia, ¿no? Una historia cruzada por esta parte de militancia, esta parte política, ¿no? Por este ejercicio de discriminación que vivían y vivimos actualmente. Y empezamos con L, que significa pues lesbiana, que viene de esta tradición de la consideración griega de la isla de Lesbos, una isla donde habitaban solamente mujeres y practicaban pues el amor hacia otras mujeres, ¿no? El G de gay, ¿no? Que venía siendo una palabra peyorativa, una palabra de insulto hacia los hombres que tenían relaciones no solamente sexuales, sino que son sexo eróticas, afectivas, con personas de su mismo género o su mismo sexo, principalmente aquí lo situaban mismo sexo. La B de bisexual, de una persona que establece relaciones erótico-amorosas con personas del mismo sexo o de sexo diferente, incluso las personas pansexuales, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va pasando aquí, no? Lo LGBT nos ayuda como a entender esta gran diversidad de cómo, digamos, se construyen las vivencias humanas, ¿no? Las vivencias que están encarnando una serie de deseos, ¿no? Y eso me parece súper, súper fundamental, importante como considerarlo, ¿no? Y que a veces se puede demostrar con LGBT más, es decir, el plus que da la posibilidad de que se vayan agregando más palabras, o hay quienes dicen, bueno, es necesario mencionar todo, ¿no? Como por ejemplo, ahorita mencionabas el TTT, ¿no? Que viene siendo travesti, transgénero, transexual, e incluso intersexual, ¿no? Y que son precisamente vivencias que son diferentes. O sea, no, yo no puedo decir que es lo mismo una persona que se vive desde el transvestismo a una persona que se vive desde el transgénero o una persona que se vive desde la noción transexual. Entonces, yo creo que ahí es importante como tener esta modestia también de aprender, ¿no? Nuevas formas en las que
pues es posible relacionarse los les humanos, ¿no? Así es, y bueno, pues estas siglas, como estábamos mencionando en principio, pues van creciendo porque hay una diversidad, precisamente una diversidad que a lo mejor ya después ya no se va a etiquetar incluso con esos nombres, ¿no? Ya va a ser más universal esta identidad. Claro, claro. Y bueno, pues alrededor de esta comunidad se han generado varios mitos, ¿no? Acerca de que, bueno, la homosexualidad se contagia o la homosexualidad se puede curar o ser heterosexual es lo normal o que las personas transgénero son homosexuales necesariamente. Pero bueno, platícanos un poquito más acerca de cuáles son los mitos que se generan y por qué se han generado estos mitos alrededor de la comunidad. Claro, pues es que estos mitos tienen una, digamos, fundamentación más de orden conservador. ¿A qué me refiero con eso? A una serie de ideologías que tratan de perpetuar la idea de qué es lo sano, qué es lo correcto, cuáles son los valores adecuados, entre otras cosas. Entonces, eso se vuelve realmente un tema controversial, un tema problemático, porque pareciera que no hay una aceptación de que las sociedades cambian y van avanzando dependiendo también de estos proyectos culturales, contraculturales, ¿no? Y que es parte de las sociedades humanas. Entonces, los mitos que se han generado tienen que ver con esta parte que que una persona que se identifica como alguien que no es heterosexual, pues tuvo una vivencia de abuso sexual. No necesariamente ocurre así. O sea, es cierto, han habido una serie de estudios donde han habido víctimas de pederastía y que al pasar del tiempo revelan una orientación sexual que no es heterosexual, pero no puede entenderse de una relación causa-efecto, ¿no? De pensar que por esa vivencia inmediatamente se convirtieron en personas homosexuales, ¿no? Porque eso históricamente, incluso en Estados Unidos, acá en México como tal no pasó, pero sí se generó este imaginario del criminal sexual, que era un homosexual, ¿no? Cuando, desgraciadamente, estadísticas que muestran los ataques por violencia sexual principalmente son hombres heterosexuales casados con hijos y que eran o el tío o el papá o el abuelo de la víctima. Entonces, no se puede pensar que fueron víctimas de abuso sexual. Segundo, que sea algo contagioso o que sea un daño a nivel cerebral o un daño a nivel hormonal, un daño a nivel genético. No tiene que ver con esos factores, ¿no? Porque incluso han tratado de descubrir si hay un gen gay y que ven el par 28 como uno de los que aparece por ahí problemático. Y no es contundente porque lo hacen con muestras muy pequeñas y aunque trabajan con gemelos, trabajan con dos pares de gemelos y entonces no puedes tú generalizar en ese tipo, ¿no? Y así como hay esos, hay también otros, ¿no? Producción de vandalismo, que si es una moda, que es que hay una preferencia sexual. Entonces, más bien yo invitaría a que se documentaran las personas que estuvieran interesadas en conocer más del tema. Así es. Y bueno, pues tratar de no caer en estos mitos ni tampoco reproducirlos dentro de la familia, ser cuidadoso con ello. Claro, cuidadoso y respetuoso también, ¿no? Claro. Tenemos ya algunos comentarios de nuestro público espectador. Lanzamos una pregunta acerca de qué es para ti la identidad. Y bueno, ya tenemos algunas respuestas. Tenemos aquí eh, que nos dicen, la identidad es una preferencia y elección personal no limitativa por lo sexual o por un sexo. También Juliet Lugo nos dice, es como se identifica a alguien independientemente de su sexo biológico. Abigail Martínez, es como un individuo se identifica independientemente de su sexo biológico.
Y bueno, tenemos estas preguntas y bueno, creo que nuestro público nos está siguiendo precisamente en estos conceptos. ¿Qué nos puede decir acerca de estas intervenciones? No, yo creo que tienes mucha razón al decir que no se puede reducir como solamente a una variable, ¿no? Como decir que es origen única, exclusivamente biológico, sino que tiene que ver con una serie de, lo que diría una filósofa bien importante, se llama Karen Barad, con una serie de simultaneidades, ¿no? Que oscila entre mi identidad, mi expresión, mi orientación sexual, ¿no? Mi sexo, ujú, mi ambiente en donde yo me desenvuelvo, ¿no? Para construir esta identidad, ¿no? Porque, pues ahora sí, que están conectadas entre diversas situaciones. Ujú. Hay saludos también por parte del público. Wendy del COE dice gracias por acompañarnos, maestro Fausto, en este cierre de ciclo de escuela para padres y madres con broche de oro. También nos dice José Antonio Sánchez, muchísimas gracias, maestro Fausto Lamont, por compartir tu conocimiento y ayudarnos a crecer como seres humanos y en sociedad. Muchísimas gracias. Elizabeth Montaño también manda saludos. Y bueno, aquí Boing de Mango dice, la identidad es el género sexual con el que te identifiques, así seas mujer u hombre. Te puedes identificar con los diferentes tipos de sexualidad que hay. Claro. Y bueno, también hay saludos. Por aquí nos dice eh, Isabel Hernández. Entonces, ¿es correcto también decir hije? Sí, o sea, ya han habido pláticas, creo que valdría la pena como consultarlas, pláticas sobre el lenguaje incluyente. Solamente quiero hacer ciertas acotaciones, ¿no? Por ejemplo, los filólogos, ¿no? Filólogues, lo que hacen es un análisis precisamente de cómo van cambiando las palabras y sus significados. Por ejemplo, o sea, hay mucho, digamos, con mucho auge, que es el lenguaje incluyente, chalala, chalala, pero ¿qué es lo que pasa con estos diminutivos que hemos encontrado socialmente? Como por ejemplo el decir manito. ¿De dónde viene manito? De la deformación de hermanito, y hermanito viene precisamente de hermano. Entonces, los filólogos lo que hacen es hacer como digamos, esta averiguación de cómo van cambiando las palabras y van cambiando por el uso que se les da, los significados que se les da, porque es algo vivo. Ujú. Y entonces ahí es lo que sorprende, que básicamente no comprendamos cómo van cambiando las palabras por sus usos, ¿no? Y nos gusta precisamente hablar de un país colonial y un colegio y bla, 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 y escandalizarnos por eso, ¿no? Eso por un lado. Lo otro, la parte de la sintáctica, por ejemplo, ¿no? Más bien de la fonética. Hay palabras como, por ejemplo, la arroba o la X, que realmente se hace imposible nombrar, pues ahora es que salga un sonido, ¿no? Porque dices, amiguex, ¿no? Y suena como raro, o sea, hay una dificultad ahí y eso no la voy a negar. Y se ha visto precisamente que el añadir al final la E lo vuelve como más sencillo. Lo que significa que lo utilices tiene que ver con el reconocer a otras personas que se viven desde lugares no normativos. Es un acto también de humanidad, ¿no? Es un gesto de humanidad, es de reconocer a la otra persona, ¿no? Y que precisamente es también reconocer que el lenguaje es fluido y nos lo vamos, ¿cómo se llama? Lo vamos modificando. Ahorita recordé otra palabra, ¿no? Como chambear, que viene precisamente del anglosajón, del inglés, ¿no? Que los migrantes veían y era no me acuerdo muy bien cómo se dice, pero es chamber, que era la cámara de no sé qué, que era de comercio, y entonces cuando lo veían y no podían pronunciarlo, y como estaba asociado con el trabajo, en vez de decir chamber, decían chamba, y entonces ahí tienes la inclusión de esa palabra, y entonces así hay muchas, ¿no? Entonces hay que comprender también eso, ¿no? Así es.
Y bueno, lanzamos una encuesta acerca de cuáles son los mitos que conoces alrededor de la comunidad LGTBI, los mitos más conocidos. Y bueno, tenemos bueno, el ser homosexual perdón, ser heterosexual es lo normal, es el mito que más se conoce. Ok. Y es al que más recurre la gente. Y también de los otros mitos que también recurre la gente es que la homosexualidad se cura y también todas las personas trans son homosexuales. ¿Qué, qué nos puede decir de estas respuestas de nuestro público? Y cómo esto se va reproduciendo y además, bueno, pues se va reafirmando, ¿no? Con estas respuestas de que, bueno, la gente utiliza este tipo de mitos. ¿Qué nos pudiera decir acerca de ello? Bueno, que como bien se menciona que son mitos, pero hay que irlos aclarando de poco a poco, que me parecieron súper interesantes, ¿no? Que también revelan como toda una forma de cómo se está dimensionando este tipo de experiencias. Por ejemplo, esta parte que todas las personas trans son homosexuales, hay que entender que una parte es la orientación sexual y otra parte es la identidad de género. Y eso es de forma independiente a mi cuerpo, al sexo con el que yo nací. Lo que pasa es de que ese mito, al menos aquí en México, se empezó a popularizar o a difamar muchísimo, a difundir, perdón, vamos a traer el suceso, el relato histórico de 1920, ¿no? El baile de los 41 maricones, ¿no? Que fue debido a una redada, pues ahora sí, revelan, ¿no? Que en un espacio público por aristócratas de la época, pues hacían un ritual de feminización donde eran hombres vestidos de mujeres. Y entonces cuando ven esta experiencia trans, parece que la vuelven una experiencia similar a ese hecho, ¿no? De que estos hombres que se transvistieron, pues todo acto de transvestismo es porque son homosexuales, pero realmente son hombres y todo estos mitos, ¿no? Y hay que entender que son experiencias de vida totalmente diferentes, ¿no? Una persona transexual no tiene una discusión con respecto a su cuerpo, está bien su cuerpo. Lo que pasa es de que socialmente no le permiten expresar esta corporeidad y su subjetividad como él, ella o ella desea, ¿no? Y ese es el tema que a discutir, no la persona, sino que es la cuestión de lo social y estas estructuras de discriminación. Y creo que habían otras preguntas, ¿no? No sé si logré aclarar por lo menos eso. Sí, bueno, ahorita todavía no tenemos más preguntas del público. Continuamos con otra pregunta más. Eh, ¿Por qué sería importante, maestro, hablar con la familia sobre la comunidad LGBTI? No, porque es parte de la experiencia humana. O sea, y en tanto que nos estamos leyendo desde una condición de humanidad, pues hay que entenderla y apoyarla, ¿no? O sea, estaba pensando justo en esa pregunta. Eh, Hace poco, bueno, no soy promotor de ninguna plataforma de streaming, así que hago ese anuncio, o sea, no me pagan nada por mencionar alguna, pero estaba viendo en Stars Plus y es que lo contraté específicamente para ver esa serie que se llama Love, Victor, que viene de una serie de libros, no me acuerdo muy bien la autora, pero son cuentos referentes a la adolescencia, de la vivencia de un adolescente gay, ¿no? Y cómo va explorando pues precisamente toda esta parte. Inicia con una película que se llama Love, Simon, que fue muy criticada en su momento, o sea, yo la vi, me gustó muchísimo, pero fue criticada porque aparecía la experiencia de un joven adolescente, blanco, adinerado, con privilegios sociales. La mamá, imagínate, era feminista. Yo no digo que no hayan mamás feministas, pero creo que
es como un tanto sui generis, al menos en población mexicana. No digo tampoco que no exista, pero dentro del imaginario que tenemos, pues es bien raro encontrarse algo así. El papá también súper abierto, y entonces era como una construcción bonita, pero también muy de lo fantasioso. Y entonces resulta que hubo un reclamo por parte de una comunidad latina que decía, es que está padre, pero no refleja realmente los problemas de jóvenes LGBT, menos de los jóvenes gays. Y entonces recrean la serie con un chico, ahora se llama Víctor, un chico migrante, mexicano, con una mamá que al momento que le revela su orientación sexual, es que es más, estoy viendo a mis gatos, perdón. Cuando le revela la orientación sexual, la mamá reacciona de forma homofóbica. Y entonces el mensaje que te está generando ahí, poco a poco te va educando de qué es lo que va viviendo este chico que está viendo que la mamá no quiere aceptar, ¿no? Y también no solamente es abrirse a la familia, sino que abrirse también al espacio social, a los amigos, ¿no? Porque te daban una lectura diferente y ahora sientes la mirada sobre pues, tu forma de expresar tus afectos. Es ahí donde lo vuelve importante, porque lo humaniza, lo vuelve como un tema que no debe estar aparte, es un tema que está acá, ¿no? Acá muy, muy de cerca. Lo que precisamente podríamos cuestionar con esta producción cultural, como por ejemplo que salió el Aristemo, ¿no? Que válgame Dios, o sea, que reproduce estos estereotipos de blanquitud, de deseo homosexual, de niños ricos, bonitos, flacos, y jamás problematizan los temas como por ejemplo acá te están mostrando de una familia homofóbica, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Porque estamos buscando también convivencias sanas en las relaciones familiares, de reconocimiento de sus integrantes, porque una de las cosas que también se vio en esta pandemia es precisamente cómo hay experiencias de expulsión del hogar por esta vivencia diversa, ¿no? Y de ahí que se fundara Casa Frida como un refugio para chicos LGBT, ¿no? Entonces, por eso preocupa el tema, ¿no? Para evitar que alguien caiga en una desigualdad estructural y que sea difícil de salir, ¿no? Porque se ha reportado que las infancias trans son las más afectadas porque ante la expulsión del hogar no terminan sus estudios. Y es ahí donde vemos cómo la misma sociedad va generando estas trayectorias de vida en las cuales precisamente ante la expulsión del hogar, en una condición de menoría de edad, el consumo de drogas, la prostitución infantil, ¿no? Y luego tenemos a trabajadoras sexuales adultas que desde la juventud viven con VIH y toda esa trayectoria tiene que ver con una cuestión de transfobia del hogar, ¿no? En el hogar. Entonces, es ahí donde nos preocupa todo este tema. Así es. Entonces, digamos que la tolerancia puede trabajarse a través precisamente de platicar abiertamente estos temas con nuestros integrantes de la familia. No necesariamente tenemos o necesariamente en la familia debe haber una persona de la comunidad LGBTI para hablar de estos temas. Y yo creo que tendremos que abrir estos temas en la familia precisamente para humanizar el tema y también para trabajar también la tolerancia y otros valores dentro de la familia. ¿Qué pudiera decirnos acerca de ello? Sí, bueno, quizás más que tolerancia, porque eso en el ejercicio de la física, ¿no? Es como un objeto está soportando, ¿no? Está aguantando algo, ¿no? Y acá, pues no me gustaría que cayéramos como un poquito como en esa idea. Entiendo muy bien de dónde pueda salir. Sin embargo, es más bien esta parte de la comprensión, es decir, comprender la vida de la otra persona, que no tiene que ser ni obligada ni ajustada a lo que yo estoy concibiendo como lo que debe ser la vida, porque ahí hay que poner como estos límites, ¿no? Decir, ¿qué es lo que yo creo que debe ser la vida, ¿no? Y que es mi idea muy particular, pero la vida de la otra persona es un asunto ajeno
que debe ser protegido por el Estado y evidentemente también reconocido por la sociedad. Entonces va por ahí también como esa reflexión, ¿no? De reconocernos en la diferencia y saber que la diferencia nutre, no nos afecta, pues. Exacto. ¿Y cómo pudiéramos hablar entonces de estos temas en la familia? Bueno, yo creo que un primer punto, y ahí lo veo como experiencia personal, utilizar estos medios de comunicación, estos medios masivos de comunicación para poder acercar al tema. Por ejemplo, hay diversos testimonios de cómo ciertos programas empezaban a mencionar el tema, ¿no? Por ejemplo, yo para poder salir del closet con mi papá, pues que me lo llevo al cine para ver la de Love, Simon, esa película, por eso sirvió, porque era como esa estrategia de que si me cuesta trabajo decírselo personalmente, bueno, por algo te invité al cine, por algo es el tema, por algo, ¿no? Ya que no quiera decir algo, ya, eso ya fue mucho, ¿no? Entonces ahí fue como complicado porque no les llegaba el agua a la azotea hasta que tú, por Dios, te estoy invitando al cine con este tema para que sepas pues que tu hijo es maricón, pues. O sea, y que necesito realmente que tú, pues no es una necesidad así que de supervivencia, pues, porque hasta eso yo se lo dije ya bastante grande, porque también ese es otro tema. No estamos obligados a salir del closet hasta que consideremos que no tengamos nada que perder. O sea, si hay la posibilidad de subsistir por uno mismo, lo puedes decir, ¿no? En caso de que te corran, ¿no? Si no, no es necesario. También quiero dejar bien en claro ese punto, ¿no? Entonces ahí yo ya adulto, yo ya dando clases, yo ya muchas veces, yo nada más así le estaba dando un servicio a la comunidad, porque ni siquiera era tan necesario. Y entonces, pero para mí era pues importante que lo supiera de menos, ¿no? Pero es ahí como un recurso, ¿no? De cómo utilizar programas de televisión, poder precisamente tener en cuenta todos estos elementos, ¿no? Incluso pues estas charlas, ¿no? Programarlas, ponérselas y demás, ¿no? Ujú. Aquí tenemos la pregunta de una persona de nuestro público. Ella nos dice, estuvo últimamente un tema en donde se dicen que los padres de gays o las mamás lesbianas, cuando adoptan a sus hijos, esto va a generar en ellos algún trauma o algún cambio en su sexualidad. ¿Esto es cierto? No, totalmente mentira. O sea, las familias de la diversidad, tanto lesbomaternales como homoparentales, como trans, las familias trans, no tiene que ver con eso. O sea, lo que tiene que ver es la LGBT-fobia, la que impacta directamente en la salud mental de las dos les hijes, ¿no? Entonces, eso más bien va por ahí, ¿no? O sea, tener en cuenta que lo que le va a impactar es precisamente que rechacen o a sus mamás o a sus papás en la misma escuela, que se le empiece a hacer mofa porque no permitieron que su mamá fuera, a su otra mamá fuera a la junta de la escuela, por ejemplo, al otro papá, que no permitieran que estuvieran juntos cuando se entregan como las actas de calificaciones, por ejemplo. O sea, eso es lo que impacta realmente, no esa idea, porque ahí está otra vez la parte que siempre la mamá, siempre el papá. Familias que están compuestas por mamá, papá y los hijos generan más daños emocionales que una que precisamente fue construida desde estas bases no cis heteronormadas. Y bueno, sabemos que hay una diversidad de familias. Ya no solamente es en la familia heterosexual, sino también hay otro tipo de familias. Como, bueno, la mamá soltera o el papá soltero o también aquellas familias también que son de la comunidad LGBTI. ¿Por qué sería importante entonces educar a nuestros hijos en una igualdad de género?
Un poquito lo que estábamos platicando, que tiene que ver con esta parte de generar civilidad. ¿Qué es civilidad? La parte de compartir los espacios ante las diferencias, ¿no? O sea, pareciera que nos centramos mucho en este tema y no vemos la diversidad en diversos aspectos. Por ejemplo, la diversidad funcional, la diversidad racial, ¿no? La diversidad migratoria, la diversidad precisamente socioeconómica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el tema, que tenemos que construir precisamente espacios de civilización, espacios que puedan demarcar eh, pues sí, este reconocimiento de que somos diversos, punto, así. Así es. Y bueno, ¿qué se está haciendo desde las instituciones educativas con respecto a este tema? Bueno, de lo que se está haciendo son como varios ejercicios, uno de estos, al menos de lo de la UNAM, pues tenemos estos espacios, cosa que yo agradezco muchísimo al equipo de la de GOAE, corrige si lo dije mal, este, entonces, se generan estos espacios para compartir saberes, para compartir conocimiento, para poder hablar precisamente de ciertas dudas, ¿no? De comprenderlas también, pero también que se vale que las vayamos cambiando, ¿no? Porque ya no es permisible estar manteniendo lugares de intolerancia. Eso por un lado. Por el otro, que se están creando talleres, se están generando otro tipo de espacios, ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante dentro de las universidades. Y respecto a la UNAM, ¿qué es lo que se está haciendo dentro de la UNAM precisamente para hablar de este tipo de temas? Al, al momento de generar como las comisiones, cada una de las comisiones de género, pues están proponiendo espacios de inclusión, de elaboración y demás. Entonces, yo creo que eso es la parte importante que ha hecho la universidad. Ahorita generó como una encuesta para saber la situación LGBT en toda la universidad, incluyendo trabajadores, incluyendo profesores, profesoras y estudiantes. Y dentro de su ámbito, maestro, ¿usted ha visto algún cambio precisamente? ¿Se ha estado trabajando en este tema? Sí, 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 claro. De hecho, a mí me llama la atención porque al menos en la universidad, en la facultad, estamos precisamente recibiendo continuamente estudiantes que al menos en mi caso como que ya me ubican y dicen, es que yo quiero trabajar un tema LGBT y es que no sé, y están buscando precisamente a profesores, profesoras, ¿no? Que trabajen el tema y también que lo vivan, porque desgraciadamente pues se sigue reproduciendo como estas lógicas de descalificación ante las vivencias no normativas, ¿no? Entonces, sí se está haciendo cambios, vamos de poco en poco, pero ya por lo menos es visible el tema, es visible la gente que lo está trabajando, entre otros, pues, elementos. ¿Y eso ha generado algún cambio? ¿Usted ha visto algún cambio, alguna apertura dentro de las escuelas? Sí, al menos de las facultades, ¿o cómo? Sí, dentro de las facultades, dentro del ámbito escolar, los chicos han tenido una mayor apertura ante el tema. Sí, ha habido como mayor apertura con respecto al tema, se discute más, o sea, ya lo empiezan a, digamos, digerir más, también planteándolo desde interseccionalidad, es decir, mirar que no solamente estamos desde la raza, el género, la orientación sexual, ¿no? Entonces hay más complejidad en cómo estamos viviendo. Así es. Y bueno, pues tenemos aquí otros comentarios acerca, por ejemplo, eh, nos dice Julia Hernández, dice, ¿cuándo es adecuado hablar con nuestros hijos? Ella dice, cuando tengamos dudas acerca de la identidad de los chicos o cuando ellos lo pidan. Puede ser de ambas, aunque de preferencia educar en una amplitud, ¿no? Es decir,
No esperar a que nos pregunten, sino que hacerlo, ¿no? Agarrar y platicarlo desde antes. También Juliet Lugo nos dice, ¿qué podríamos hacer para que los padres se abran a este tema? Pues yo creo que generar estos espacios donde se está compartiendo información, donde se está hablando del tema de la diversidad sexual, se convierte precisamente en un lugar de oportunidad, ¿no? En un lugar para aprender. Sandra nos dice, ¿es correcto usar palabras como maricón? ¿No es una palabra despectiva? Y me parece muy buena pregunta, pero yo la utilizo como una forma también de apropiarme de la palabra. Es decir, un ejercicio también que se convierte en una posibilidad de resistencia. Es decir, a mí no me afecta esa palabra en términos, digamos, de que lo tomo como una identidad que está atravesada por un contexto latinoamericano homofóbico. Ujú. Si una persona la utiliza para ofenderme, es ahí cuando precisamente se transforma en una ofensa. Pero de hecho, hay un colectivo de Bolivia que se llama Colectivo Bolivarano, no me acuerdo muy bien cómo se dice, pero de maricones bolivaranos, o sea, perdón por la expresión, pero que se la apropian, ¿no? Como un sentido de identidad, porque así pasó históricamente con la palabra gay. Gay era un insulto, también queer, ¿no? Entonces es un poquito como ese ejercicio. Aquí hay otra pregunta. De acuerdo a su experiencia e investigaciones, ¿a quién debemos hablar primero sobre la orientación sexual de los jóvenes, de acuerdo a sus investigaciones? Ok, pues hay diversas formas, ¿no? O sea, de hablar del tema, no necesariamente anclarlo con que se necesita un profesional para que lo haga, ¿no? Porque ahí también estaría quitando la posibilidad de la familia para resolver la situación, ¿no? Por ellos y ellas mismas. Entonces, si es una cuestión de acompañamiento, yo pensaría en asociaciones civiles, acercarse a asociaciones como, por ejemplo, Cuenta Conmigo. Hay una que se llama, bueno, que tiene el nombre de Amor en Maya. Por favor, a esa no se acerquen. Hemos recibido muchos temas de violación de derechos humanos en términos de extractivismo de testimonios para bajar recursos. Entonces, por favor, a esa no se acerquen. Yo estaría totalmente de acuerdo que más bien se fueran a pedir orientación en Cuenta Conmigo, por ejemplo. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo suelen reaccionar los padres y las madres ante la identificación o preferencia de su hijo o su hija? Ahí depende también, ¿no? O sea, porque puede ser como en esta expresión de, bueno, yo de alguna manera ya intuía, u otras expresiones como, híjole, no me lo imagino, qué pasó, por qué, como en esta parte de duda e incertidumbre. Y si bien es válida, pero lo que no es válido es precisamente la discriminación, ¿no? ¿Qué recomendaría al respecto para padres y madres de familia? Y bueno, para acercarnos a nuestros hijos e hijas y hablar del tema. Creo que ponerlo sobre la mesa, o sea, acercarse poco a poco con respecto a, si tienen como esta duda, acercar y directamente a preguntar, oye, hijo o hija, es que he visto esto, me gustaría que me compartieras un poquito cómo te sientes con respecto con tu amiguita o con tu amigo, ¿no? ¿Cómo es tu relación con él o ella, ¿no? También mostrar precisamente aceptación con respecto al tema. Por ejemplo, es bien impactante esta película, está en YouTube, que se llama Plegarias para Bobby, donde en un principio pareciera muy abstracta la idea, donde decía, ten cuidado con tus palabras porque hay un niño escuchando. Y entonces yo decía, bueno, no entiendo muy bien esa frase, pero poniéndola en contexto, el hecho de que tú permitas que en tu casa se expresen de forma transfóbica, homofóbica, bifóbica, lesbofóbica, pues hay alguien que está escuchando, hay alguien de la familia que está recibiendo ese insulto sin que tú te percates de ello. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no?
También aquí hay otra pregunta. ¿Es necesario hablar con tus padres acerca de que perteneces a la comunidad o solo con la aceptación es suficiente? Sí, pero, aquí voy a poner el pero que tú estés seguro o segura, segure. O sea, que no se sienta la persona de la diversidad con la obligación de decir. Ujú. Yo sé que hay un día en octubre, no me acuerdo cuál, el día morado, que es para el día de salir del closet, pero eso se lo inventaron también esta gente que de una manera un tanto ingenua quería que todo el mundo saliera del closet y dijera, oh, sí, claro, no, soy visible. Y dices, ok, está padre, pero no están midiendo el riesgo que eso implica. Entonces, si no te sientes seguro, segura, segure, no es necesario que salgas, es más bien como buscar como este espacio de orfandad, este espacio de apoyo para que tú puedas planear tu propia manera de salir. No es algo obligatorio, entonces solamente la persona que lo vive en carne propia sabrá cuándo se pueda hacerlo. Ujú. Sí, no es, digamos, que tenga que ser una decisión que sea obligatoria de hacerse, sino tiene que hacerse, digamos, ya con eh, pues ya con la seguridad que uno tenga de que, bueno, pues uno, uno tenga que decirlo a los papás o a las mamás, no tiene que ser necesariamente obligatorio decírselo, sino tiene que ser en el momento en el que uno esté un poco más seguro. ¿O usted qué nos puede decir de ello? Sí, yo creo que, y para ir cerrando, yo creo que esa es la idea, ¿no? O sea, el sentimiento de seguridad que te genera el espacio doméstico, el espacio familiar, para poder decir quién eres, porque desgraciadamente, y ahí tenemos todos estos reportes, ¿no? Que hay esta expulsión del hogar por parte de familiares, ¿no? Entonces yo creo que eso sería fundamental, ¿no? Ujú. ¿Qué se le puede decir a un adolescente que siente dudas sobre su preferencia sexual y eso lo hace sentir triste? Bueno, ahí preguntaría más, ¿qué es lo que le hace sentir triste con respecto a la orientación sexual? Que le discriminen, que no se le acepte, porque no podemos pensar que viene de esta persona, sino que es de lo que está allá afuera, que habla sobre su propia vida, ¿no? O sea, uno no se esconde en el closet porque quiere, sino porque se siente obligado a estar ahí y permanecer ahí. Perfecto. También otra pregunta. ¿Las personas trans eh, mm, toman la opción de este género debido a qué? Voy, perdón. Siento que como que esa pregunta va como tal vez en una explicación global. No hay una explicación única porque es Ujú. una historia de vida muy particular. No es una decisión ahí que es que se me ocurrió y no sé qué. No, tiene que ver con una decisión planeada. Ujú. Perdón, ahorita yo creo que tendría que cerrarlo hasta acá. Como estamos en un coloquio y estoy coordinándolo yo en la universidad, ahora tengo que irme a la otra habitación donde tengo el coloquio activo. Entonces, Perfecto. de verdad, encantado de estar con ustedes. Me da una pena que tenga que cerrarle rápido. Creo que queda en puntos suspensivos, pero me pueden escribir, pueden buscar la página de la UNAM, el CG Suayed UNAM, para precisamente consultar dudas y comentarios. Ujú. Perfecto, maestro. Pues le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros y que, bueno, nos haya estado contestando todas estas dudas de nuestro público y que, bueno, toda la gente que ha participado con sus comentarios y con sus dudas, y que usted amablemente nos ha ido contestando. Le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros en este cierre de ciclo de Escuela para Padres. Muchísimas gracias. Gracias al maestro Mario Fausto
Gómez Lamont, por haber estado con nosotros en este cierre de Escuela para Padres y para Madres. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bye bye. Bye, bye. Muchísimas gracias. Bye, Mari. Bye, bye. Y bueno, pues nos quedamos aquí con ustedes, con sus preguntas y bueno, con sus comentarios. Escríbanos y bueno, también si tiene alguna duda o quisiera saber más o darnos más temas que ustedes quisieran que tocáramos para el siguiente año, en el 2022, en este ciclo de escuelas para padres y para madres. Escríbanos todas sus peticiones para, bueno, pues ofrecerles a ustedes los temas que sean de interés para usted y que lo podamos tener en este escuela para padres y para madres. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros a lo largo de este 2021 en este ciclo y los esperamos el próximo año para seguir con estos temas platicando y compartiendo con ustedes experiencias y bueno, pues también dando información a ustedes de temas de su interés. A nombre de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, les damos las gracias por compartir con nosotros estos temas. Y los invitamos a que siga con nosotros en este Facebook de Orientación y Atención Educativa, donde compartamos con ustedes más temas de su interés. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este 2021. Y seguimos recibiendo todas sus comentarios y también sus sugerencias respecto a los temas que podamos tocar en este ciclo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este 2021 en el ciclo de Escuela para Padres y Madres. Muchísimas gracias.